Deseo que este día, jueves 22 de octubre, sea un día lleno de bendiciones. El día de hoy estamos celebrando la memoria del Papa Juan Pablo II, a quien todos conocemos. Pero quiero darte ciertas información sobre él que no es muy conocida, algo que no sea tan conocido, pero que sea muy interesante. De eso te voy a hablar. Experiencias también que yo tuve al conocerlo, no personalmente, pero sí en audiencias. Bueno, pero primero te invito a que escuchemos el Evangelio del jueves 22 de octubre. El Evangelio de este día está tomado de San Lucas capítulo 12, versos del 49 al 53. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues aquí está, como te decía yo, estamos celebrando este día la memoria del Papa Juan Pablo II, que, bueno, si tú tienes ya más de 20 años, vas a saber muy bien de quién te estoy hablando. No quiero decirte datos o aspectos que ya todos conocemos, quiero más bien hablarte de algo que no sea tan conocido. Sabemos que el Papa nació en Polonia el 20 de mayo del año, él nació en mayo del año 2020. Para ese tiempo, bueno, pues su madre muere cuando él era un niño, pero bueno, no quiero hablarte tanto de algo que ya sabes. Más bien quiero decirte yo que él fue el primer papa no italiano desde el siglo XVI. Es decir, tuvieron que esperarse más de 500 años para escoger a un papa que no fuera italiano, porque esa era la tradición, que el papa fuera italiano. Esa tradición se rompe con el Papa Juan Pablo II, al ser elegido él 33 días después de que el Papa Pablo VI había sido elegido. El Papa Pablo VI duró solamente 33 días de papa y muere. Y bueno, nuevamente se vuelven a reunir todos los cardenales del mundo en el Vaticano, que como sabemos se le llama cónclave. Cuando van a elegir a un papa, todos los cardenales del mundo se reúnen en el Vaticano durante varios días para votar por el nuevo papa. Y bueno, después de 3 días de cónclave, eligen al cardenal Wojtyła como el nuevo sucesor o el nuevo papa. Después de 33 días, un periodo el más corto en toda la historia. Y miren, aquí hay algo muy interesante. Quizá el Papa Pablo VI tuvo el tiempo más corto del pontificado en toda la historia, y el Papa Juan Pablo II es el segundo tiempo más largo de todos los papas que ha habido. El Papa Juan Pablo II tuvo el segundo periodo más largo de pontificado. Son datos muy interesantes. Pero bueno, el Papa Juan Pablo II toma el nombre, porque él se llamaba Carlos, no se llamaba Juan Pablo, pero toma el nombre de Pablo en honor al Papa Pablo VI, que había fallecido. El Papa Juan Pablo II es elegido el nuevo Papa en octubre del año 1978. Por tradición se celebran los santos el día que mueren. En el caso del Papa Juan Pablo II no se celebra su fiesta el día que murió, porque él muere a los 84 años, un 5 de abril del año 2005, es decir, hace 15 años. Él muere el domingo de la Divina Misericordia. Y si ustedes se acuerdan, pues él fue el que canonizó, el que beatificó y canonizó a Sor Faustina, su compatriota, su paisana. El Papa Juan Pablo II, durante sus 20 y tantos años de pontificado, el 78, fueron 22 años de pontificado. En esos 22 años de pontificado, el Papa Juan Pablo II beatificó a cerca de 1500
o 500 hombres y mujeres, y canonizó, es decir, declaró santos oficialmente a más de 500 personas. Es quizá el Papa en toda la historia que ha beatificado y canonizado a más personas. El Papa Juan Pablo II también ayudó mucho a que cayera el comunismo en su país, Polonia. Gracias a él cae el comunismo en Polonia, en Alemania y en otros países de Europa Central. Son datos muy interesantes de la vida del Papa Juan Pablo II. Quiero decirte nuevamente datos que pues no mucha gente conoce. Yo recuerdo que yo tenía muchas ganas. Ya había visto yo al Papa en México cuando ustedes saben que la primera visita del Papa Juan Pablo fuera del Vaticano fue a México. Obviamente fue en el año 79, yo no estuve en esa visita, pero él fue 5 veces, si no que 6, ¿verdad? Si alguien me corrige, 5 o 6 veces a México. Y en una de esas visitas, creo que fue la 4ª visita, yo estaba en el seminario y me tocó, fue la primera vez que vi al Papa Juan Pablo II en persona. Pero yo recuerdo que fueron ya otras veces que lo vi, que una de las veces que estuve yo visitando el Vaticano, no a él, decía que lo viera a él y cómo estás y eso no. Recuerdo que ahí hay una ventanita donde vive el Papa, donde dice, mira, ahí esta es la habitación del Papa. Y cuando él estaba enfermo y que había mucha gente en todo el mundo orando, pues esa ventanita mantenía la luz prendida. La gente oraba, sabía que estaba enfermo, pero mientras estaba la ventana prendida, que sí que seguía con vida. En el momento en que él fallece, pues obviamente se apaga la luz de la ventana como una señal de que el Papa Juan Pablo II había fallecido. Un dato muy curioso, muy importante, muy interesante en la vida del Papa Juan Pablo II es que él propagó tanto la devoción a la Divina Misericordia y él muere precisamente un domingo dedicado a la Divina Misericordia, que es el domingo después al domingo de Pascua. Y eso no fue de ninguna manera una casualidad. Bueno, el Papa Juan Pablo II antes de entrar estaba en el seminario, de hecho estaba en el seminario, y él, como ustedes saben, creció en la Segunda Guerra Mundial, porque pues obviamente él era europeo, y una vez él iba caminando por la calle, bueno, mentiras, todavía no era seminarista, ahí me retracto, todavía no era seminarista, y él iba caminando por la calle y los nazis andaban en la calle, obviamente ustedes saben que los nazis acabaron con todo, y andaba él en la calle y andaban las tropas de los nazis en la calle, y lo interesante es que no lo vieron y bueno, pues eso fue como un regalo divino que no vieron al Papa Juan Pablo II caminar por la calle. Hay muchos datos importantes en la vida del Papa Juan Pablo II, muchos datos importantes y muchas historias importantes en la vida de este gran santo. Mucha gente lo reconoce como el Juan Pablo II el Grande. Oficialmente no se le dice en la iglesia Juan Pablo II el Grande, pero yo estoy de acuerdo, sí es Juan Pablo II el Grande. Quiero darte otros aspectos muy interesantes de la vida del Papa Juan Pablo II. Él visitó más de 126 países durante sus 22 años de pontificado, llamándole así el Papa viajero. Pero no porque iba de vacaciones, no porque se iba a pasear o a descansar, de ninguna manera. Él iba al encuentro de las personas. Él decía, si la gente no puede venir a verme, yo iré a ver a la gente. Se le conoce como el Papa misionero porque viajar a 126 países de misiones no es fácil. Miren, para los que han tenido la oportunidad de viajar 8 o 9 horas en avión, el cambio de horario, ustedes saben que es sumamente cansado. Pues para una persona de más de 80 años, tomar esos viajes que a veces le llevaban hasta 12 o 13 horas de vuelo, no era nada fácil, y sin embargo, el Papa Juan Pablo II nunca se dio por vencido y fue al encuentro de todas las personas. Bueno, déjame decirte una experiencia que tuve yo, que eso fue en la Navidad del año 2004, que fue la última Navidad del Papa. Yo recuerdo que estaba ahí aquí en el seminario en Denver, Colorado, y tenía ganas nunca había ni he tenido, fue la única misa que he tenido en el Vaticano. Yo era todavía seminarista, pero recuerdo que tenía muchas ganas de ir al Vaticano a la misa de Navidad, y así fue.
No recuerdo, creo que la misa de la Navidad fue del 24, fue como a las 10 de la noche, pero pues yo decía, creo yo que el Papa ya no va a tener otra misa, creo que va a morir este año. Y bueno, pues así fue, ¿no? Y tuve la oportunidad, la bendición y la gracia de estar en la misa que el Papa dijo, su última misa de Navidad en el Vaticano, un 24 de diciembre del año 2004, porque él moriría el 5 de abril del año 2005, es decir, unos 4 o 5 meses después. Esa fue la última vez que me tocó verlo, no de saludarlo, no, me refiero a verlo en persona, pero no obviamente saludarlo. Bueno, esta es la historia interesante del Papa Juan Pablo II, y hoy pido a Dios, a través de su intercesión, que nos ayude a todos a amar a Dios por sobre todas las cosas y en todo momento estar atentos a la voz de Dios, y que el Papa Juan Pablo II ruegue e interceda por nosotros. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga, los cuide y los proteja a todos, y nos vemos mañana con el favor de Dios. Bendiciones.